Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Hola, buenas noches hermanos. Hoy estamos una vez más reunidos en esta su transmisión de Vencedores. En esta noche me acompaña para compartir la palabra el hermano Benjamín desde Cuernavaca, gracias a la conexión de internet que tenemos. Y vamos a continuar con el tema que daba la semana pasada mi hermano Hugo, el perdón. Hoy vamos a ver a quiénes tenemos nosotros que perdonar y cuál es el proceso que tenemos que seguir para verdaderamente nosotros realizar un verdadero perdón. Hermano Benjamín, un gusto verlo, un gusto saludarlo. Es un honor que esté conmigo compartiendo esta noche la palabra. Bienvenido, hermano. Hermano Merced, muchas gracias. Bendiciones para todos. Si me permite, vamos a iniciar con una oración para que sea nuestro Dios quien a través de su Santo Espíritu sea el que revele la palabra a nuestros hermanos, ¿sí? Y a toda la gente que nos ve en esta transmisión. Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre, gracias le damos por este momento que nos permite reunirnos en su nombre, amado Padre, para poder escudriñar sus sagradas escrituras. Le pedimos que su Espíritu Santo, Padre, sea el que obre en nuestras vidas y que sea su divina palabra, Padre, la que podamos hablar, Padre, por medio de nuestra lengua. Bendícenos, amado Padre, y también bendecimos su nombre porque usted es nuestro Creador y dador de vida. Gracias, amado Padre, le pedimos que se quede aquí con nosotros y que sea usted, Padre, hablando a través de nosotros. En el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén. Amén. Así es, hermanos, les comentaba esta noche, vamos a ver a quién tenemos que perdonar nosotros, porque sabemos que traemos ciertas amarguras, ciertas raíces dentro de nosotros y tenemos que aprender de qué manera perdonar. En primer lugar, tenemos que aprender a perdonar a los otros. ¿Quiénes son los otros? Bueno, en todo nuestro caminar, desde que nacemos hasta la fecha de hoy, yo creo que hemos tenido algunas dificultades o algunos agravios con otras personas y aunque no lo queramos nosotros reconocer, eso se nos va quedando dentro de nosotros. Por ejemplo, desde niños en la escuela, ¿no? Alguien que te haya puesto algún mote, que te haya puesto, mira, ahí viene fulanito, se te queda grabada esa persona y a lo mejor no hemos podido perdonarlo. Tenemos que aprender a perdonar a esas personas que nos hicieron daño. Incluso dentro de nuestra familia puede haber algún tío, puede haber algún hermano de sangre, incluso nuestros propios padres, que en algún momento nos hicieron un daño y nos cuesta perdonarlo, nos cuesta
tomar esa determinación y decir, ¿sabes qué? Yo me acuerdo cuando mi papá me regañaba, me pegaba, y esa situación te pone triste. Tenemos que nosotros aprender a perdonar a esas personas que en algún momento de nuestras vidas nos hicieron algún daño, algún mal, o nos pusieron algún apodo que no era de nuestro agrado, y tomamos eso y a lo mejor ahí se va escondiendo y lo traemos arrastrando. Pero hoy es el momento, hermanos, que nosotros aprendamos a perdonar a los mamás, aprendamos aunque nos cueste, porque el perdón te duele, porque son situaciones que a lo mejor afectaron nuestra vida, han cambiado el curso de nuestra vida por cierta persona, y tenemos nosotros que aprender a perdonar a los demás. Tenemos que pedirle, así como nuestro Padre. Hay un versículo de la Biblia que el Señor Jesucristo daba en una parábola, donde un rico perdonó a uno de sus trabajadores que le debía mucho dinero. Sin embargo, este trabajador fue y no perdonó a un consiervo suyo que le debía poco dinero, y lo echó a la cárcel. Y ahí Jesús le decía, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que va a pasar? Pues cuando ese rico se enteró de que este siervo no perdonó al otro, lo mandó a llamar, se enojó y también lo echó a la cárcel, y hasta que no le pagara. Y hay un versículo que dice, si nosotros no perdonamos, así también nuestro Padre que está en el cielo no nos perdonará. Tenemos que tomarnos la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, pero en serio, porque si nosotros guardamos esa raíz de amargura y no perdonamos a los demás, dice la palabra que tampoco nuestro Padre que está en el cielo no nos perdonará. Ese es el punto número 1, tenemos que aprender a perdonar a otros. Hermano. Adelante, hermana Benja. Sí, hermano, efectivamente, creo que el perdón es algo tan sencillo que podemos pronunciarlo, pero la verdad es que a veces muy pocas y rara la vez lo podemos nosotros percibir, ¿sí? Y de alguna manera, pues esto pues nos causa un daño, ¿no? Nos causa un alejamiento de Dios, ¿sí? Y que lo principalmente nosotros como hijos de Dios pues debemos de estar en comunión con nuestro Dios. Y continuamos con el tema. El tema es perdonarnos a nosotros mismos. Sí, en una breve descripción de este tema nos dice: algunos luchan con perdonarse a sí mismos de lo que hicieron en el pasado y viven con un sentimiento de culpa, porque desconocen que el perdón está basado en una obra redentora de Cristo Jesús, mas no en lo que hacemos. ¿Sí? Nosotros a veces, y creo que en muchas ocasiones queremos o pensamos que no tenemos nada que perdonar, ¿sí? Y en realidad, al nosotros no tener este pensamiento de que realmente nosotros pues no guardamos ningún rencor con alguna otra persona, como usted lo comentaba, hermano Merced, desde nuestra niñez, en el colegio, en la universidad. Creo que son de los lugares donde en algunas ocasiones hemos vivido más estas experiencias y que de alguna manera han marcado nuestra vida, ¿sí? Pero es importante que nosotros nos autoexaminemos, ¿sí? Y le pidamos a nuestro Dios que nos revele cuál es ese rencor o esa falta de perdón que tenemos ya sea hacia nuestros amigos o hasta nuestra propia familia, ¿sí? Voy a citar algunos versículos de la Biblia, hermanos, si me permiten. En el libro de Isaías 43:25
aquí algo muy importante que nuestro Dios nos menciona, ¿sí? Y la verdad es que a mí me encanta este versículo. Yo cuando lo leo, la verdad es que me maravillo, ¿sí? Y se los voy a leer, hermanos, si me permiten. Isaías 43:25 nos dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién nos está diciendo esto, hermanos? Es nuestro Dios, es nuestro Creador quien nos está recordando, ¿sí? Esta promesa que tiene con nosotros, aunque nosotros guardemos algún rencor, pero hoy en esta noche, hermanos, creo que Él nos recuerda lo importante que es perdonar a las personas que nos han hecho algún daño, ¿sí? ¿Y por qué perdonar? Realmente el que nosotros vivamos con algún rencor, ¿sí? Aparentemente pensamos que es algo bueno, mas sin embargo es todo lo contrario, es algo malo, pero para nosotros mismos. Y hermanos, quiero hacer hincapié en este versículo, y sobre todo en las palabras donde dice: por amor de mí mismo. Recordemos, hermanos amados, que cuando se refiere nuestro Señor, y cuando dice por amor a mí mismo, se está refiriendo a su creación, ¿sí? Él nos creó. Y en Génesis 1:27, hermanos, nosotros podemos ver lo importante que somos para nuestro Dios. ¿Y cuál es esa razón? La razón la describe en sencillas palabras, hermanos. Dice Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? Tiene mucho trasfondo, hermanos, ¿sí? Cuando Dios se refiere que a imagen de Dios creó al hombre, se refiere a que el hombre tiene un alma espiritual, ¿sí? Para dar un poco más de detalles, cómo es el diseño del hombre, o cuál fue, o cómo Dios creó al hombre. Dice que el hombre está diseñado para pensar, ¿sí? Está diseñado para amar, para componer canciones, ¿sí? Entre otros atributos, hermanos. Pero nosotros somos un ser creado diferente a los otros seres creados en este mundo, ¿sí? Por ejemplo, un animal pues realmente no tiene el mismo diseño que nosotros. Un animal por lo regular pues, no tiene ese sistema de razonamiento, a diferencia de nosotros sí lo tenemos, ¿sí? Y creo que todos estos atributos nos hacen totalmente diferentes a la demás creación. Por eso, hermanos, creo que todo es importante para nuestro Señor, pero nosotros somos aún más importantes, ¿sí? Y seguimos citando otros versículos como Miqueas 7, del 18 al 20, donde nos dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Hermanos, nuestro Dios es muy misericordioso, ¿sí? Por eso es importante que también nosotros seamos misericordiosos con nuestros demás hermanos. Si nos hicieron algo malo, algo que marcó nuestras vidas, creo que es el momento de perdonar, ¿sí? ¿Y por qué lo menciono, hermanos amados? La falta de perdón, sí, es importante que lo tengamos identificando, todo lo que ocasiona, ¿sí? Dice que lo mismo pasa cuando hay falta de
cuando hay una falta de perdón, ¿sí?, nos hace cautivos del mismo también que pide para nosotros, que nosotros perdonemos a nuestros hermanos, e inclusive a nuestra familia, a nuestros amigos, quienes hayan de alguna manera sido partícipes de que hoy por hoy tengamos o guardemos algún rencor. Y hermanos, digo, para casos prácticos, a mí me gustaría platicarles, me gustaría darles un ejemplo de cómo nosotros debemos de perdonar y por qué lo debemos de hacer. Fíjense, les voy a hablar de mí. A mí me gusta el deporte y me gusta practicar el básquetbol, pero los que ya me conocen pues saben que mi estatura no es muy alta, que digamos, ¿verdad? Y creo que en el deporte, como lo es el básquetbol, la altura es muy importante, pero afortunadamente pues nuestro Dios, creo que a cada quien le da atributos que son muy necesarios en cualquier objetivo o en cualquier proyecto que te encuentres desarrollando. Siempre va a encajar en algún momento o en algún punto en específico. Fíjense, hermanos, yo por lo regular, digo, y conociendo mis condiciones, dentro de lo que es el grupo o el equipo de juego, yo me posiciono en un lugar que, bueno, en el básquetbol se conoce como el número 4, ¿sí?, que es más en una posición de contraataque. ¿Y cuál es mi fortaleza en este juego? Bueno, pues la verdad es que yo lo que hago es tratar de arrebatar el balón, ¿sí? Esa es mi especialidad, y una vez que he logrado obtener el balón, lo que hago es pasarlo al compañero que de alguna manera tiene más facilidad de poder encestar, ¿sí? Pues yo básicamente he hecho ese análisis y bueno, digo, yo tengo que ser un elemento muy importante y valioso para el equipo. Entonces yo de alguna manera lo hago trato de llevarlo a cabo de esa manera, ¿sí? Las fortalezas que yo sé o las habilidades que Dios me ha dado, pues trato de poderlos aplicar en el juego, ¿no? Y algo que me ha pasado constantemente es que, pues como saben, al término de un juego siempre hay pues un diálogo con el resto del equipo, y siempre aquel que es más habilidoso para poder encestar, pues de alguna manera liderea el equipo, ¿no? Y entonces viene el proceso del coaching, en donde nos dice, oye, pues tú fallaste en esto, te recomiendo, o tienes que hacer esto y esto y esto. Y algo que me llamaba la atención, hermanos, en un juego anterior, es que pues el líder del equipo me decía a mí, oye, es que cuando el equipo contrario nos enceste una canasta, ¿sí? O sea, no tienes que desanimarte, todo lo contrario, tienes que reforzar más ese juego, ¿sí? Tienes que contraatacar, ¿sí? Entonces, ¿y a qué voy, hermanos? Creo que es algo muy cierto, ¿sí? Es algo muy cierto, y esto lo vemos en un juego pues tan sencillo que a lo mejor usted y yo practicamos y que a veces lo llegamos a identificar, el cómo una falta de ánimo, el cómo un desánimo, ¿sí? A veces obstaculiza que se pueda llegar al objetivo, ¿sí? Aunque es un juego amistoso de alguna manera, pero es padre cuando pues el equipo gana o cuando uno sale victorioso, ¿sí?
¿Y por qué menciono o hago o doy este ejemplo, hermanos? Lo mismo pasa con la falta de perdón, ¿sí? Lo comentaba anteriormente, ¿sí? Que la falta de perdón nos hace mucho daño, ¿sí? Nos hace mucho daño. ¿En qué aspecto? No permite tener un crecimiento espiritual, que es lo más importante. El crecimiento espiritual, la comunión con nuestro Dios es muy importante. Hermanos, nosotros como seres humanos sabemos que tenemos un creador y sabemos que Él nos sustenta, ¿sí? Entonces, de alguna manera nosotros tenemos en nuestro diseño, hermanos, depende mucho de nuestro creador, ¿sí? Por eso es muy importante tener esa comunión y ese crecimiento espiritual, ¿sí? Otra cosa negativa que trae a nuestra vida la falta de perdón es que trae depresión a nuestras vidas, ¿sí? Y algo muy importante también hermanos, es que nos olvidamos de las obras y de la palabra de Dios, que es algo muy importante. Las Sagradas Escrituras, hermanos, siempre nos va a traer un beneficio, ¿sí? En palabras simples, las Sagradas Escrituras, hermanos, nos trae un crecimiento, nos enseña, nos instruye, nos capacita, y todo ¿para qué? Para que seamos mejores hijos, ¿sí? Mejores siervos de Dios. Les quiero leer un salmo, hermanos, que es el Salmo 19, del 1 al 14, ¿sí? Este salmo, hermanos, ignoramos todo esto cuando tenemos una falta de perdón, ¿sí? Y vean lo que dice, Salmos 19, del 1 al 14, lean, únicamente les voy a leer el primer versículo. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, es un hermoso salmo, ¿sí? Yo los invito a que lean todo el capítulo en sus hogares. La verdad es que nosotros ahí podemos encontrar la creación de Dios, ¿sí? Y de alguna manera nuestro Dios ahí describe lo maravilloso que somos nosotros como su creación. Bien, hermanos, pues esto es lo relacionado al tema de perdonarnos a nosotros mismos. Hermano Merced. Muy bien, muy bien. Sí, como tercer punto, a los que tenemos que perdonar es perdonar a Dios. Y tú te preguntarás, pues, ¿qué tenemos que perdonarle a Dios, no? ¿Cómo es que nosotros vamos a perdonar a Dios, no? ¿Cómo? Pues Dios no comete errores. Dios es omnipresente, Él es todopoderoso, Él todo lo hace para bien en nosotros. Pero ¿por qué tenemos nosotros que perdonar a Dios? Bueno, lo que pasa es que a veces nosotros nos hacemos falsas expectativas o estamos esperando que Dios haga algo para nosotros. Y sin embargo, Dios no va a hacer algo para ti, va a hacer algo en ti. Pero a veces nosotros no lo comprendemos. Cuando Dios o nosotros estamos orándole o pidiéndole al Señor algo y Él no cumple nuestras expectativas, Él no hace lo que nosotros le pedimos, nos enojamos con Él y guardamos rencor también a Dios. Yo creo que en alguna ocasión, hermano, y mi hermano Benja, que está también aquí presente con nosotros, él sabe que tú has sentido algo por un enojo contra Dios. Le pides a lo mejor una sanidad, le pides a lo mejor algo, ayunas, haces, y el Señor nada, dijeran por ahí, nada. Hace como que, o nos hacen sentir que Dios no nos ama, y nada, no pasa nada, y seguimos enojados. ¿Y qué hacemos cuando nos enojamos con Dios? Formamos un muro, formamos una pared ahí, no podemos comunicarnos con Él. Realmente no se trata de perdonar a Dios, se trata de
restablecer nosotros la comunicación con Dios. Se trata de que nosotros podamos hablar otra vez con Dios, podamos decirle: Señor, perdóname porque yo quería que tú me dieras esto y no fue posible, ¿no? Todas esas cosas que a lo mejor Dios no te ha escuchado, no te cumple, esos pensamientos los va a usar el enemigo para ponerte a ti en contra de Dios. Siempre el enemigo va a venir a poner mentiras en nuestra mente, va a venir a ponernos siempre en contra de Dios. Recordemos que tenemos 3 enemigos: la carne, el mundo y Satanás. La carne está peleada con Dios, él no quiere lo espiritual, él nomás quiere que satisfacerse. El mundo te va a querer atrapar, y Satanás, que es nuestro enemigo, él te va a querer alejarlo de Dios. Nosotros tenemos que perdonar, pues, cuando en realidad no estamos perdonando a Dios, no estamos restableciendo esa comunicación con Dios, porque sabemos de que Dios es perfecto, Dios no se equivoca. ¿Te imaginas, retomando el tema que tomaba mi hermano Hugo la semana pasada, de José el soñador, cuando lo vendieron sus hermanos, que él tomara rencor contra Dios y era: Señor, pero ¿por qué me pasa esto si yo soy fiel a ti? Cuando la esposa de Potifar agarra y lo mete a la cárcel, y ahí veo a José decir: Señor, pero si yo soy fiel a ti, ¿tú por qué me metes a la cárcel? ¿Por qué me haces esto en mi vida? Sin embargo, él sabía que todas esas acciones que le estaban pasando era para fomentar su espíritu. Dios es perfecto, Dios, la voluntad de Dios es perfecto, Él no se va a equivocar. Así como con José, fue vendido a los egipcios, pero fue para un propósito, para que toda su familia se salvara cuando vino esa hambre en todo el mundo. Él fue el gobernador de Egipto, él era el que repartía, el que daba todo. Pero ahí José también nos enseña algo: él perdonó a sus hermanos, él los perdonó. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, la escritura, en el Génesis 50, cuando fallece Jacob, sus hermanos tuvieron temor y dijeron: ¿sabes qué? Hay que hacer algo, porque ahora que ya falleció nuestro padre, a lo mejor José nos va a querer cobrar lo que le hicimos. A lo mejor se detenía porque no estaba nuestro padre. No, hay que hablar con él y decirle que nuestro papá dijo que él tenía que perdonarnos. Y fueron a José. Sin embargo, José ya los había perdonado. Él dice en el libro de Génesis 50, es el capítulo 20, si mal no recuerdo, desde el 19 al 20, dice: ¿acaso soy yo Dios, dice, para juzgarlo? No, dice, ustedes pensaron hacerme mal a mí, pero Dios tomó ese mal que ustedes me hicieron para convertirlo en bien, para hacerlo en bien. Y eso es lo que pasa. Tenemos nosotros que volver a restablecer nuestra comunicación con Dios. Se trata de restablecer nuestra comunicación, y no solo de perdonar a Dios, porque Dios no es un hombre para equivocarse, Él es perfecto. Tenemos que aceptar en nuestra vida qué es lo que Dios nos hizo o lo que no hizo por nosotros, que tengamos que perdonar, y tenemos que declararlo, tenemos que hacer una oración y decirle: Señor, perdóname porque dudé de ti, perdóname porque hice esto. Pero tenemos que restablecer nuestra relación con Dios. Recordemos que Jesucristo vino a pagar por todos nuestros pecados. Esa es la tercera persona que tenemos que perdonar a Dios. Pero, como te decía, no se trata de perdonar, sino restablecer nuestra relación íntima con Dios, recobrar otra vez esa armonía con el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. 3 cosas: perdonar a los demás, perdonar a nosotros mismos, lo que tú tengas en tu mente, que no te sientas culpable, que el enemigo venga a querer una culpa en ti, debes de perdonarte, y perdonar a Dios. Son los 3 puntos que nosotros tenemos que hacer para perdonar. Pero, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cómo tenemos que hacer eso? También el perdón lleva un proceso, así como cualquier actividad que realicemos. Desde que estamos estudiando, primero vamos a la primaria, secundaria, no sé, preparatoria y la universidad, y concluimos a lo mejor con alguna maestría. Todo tiene un proceso.
También el proceso del perdón existe y tenemos que nosotros verlo. Vamos a tratar de irnos un poquito más rápido. Mi hermano Benjamín, ¿me puedes apoyar de cómo iniciamos un proceso del verdadero perdón? Claro que sí, hermano Merced. Efectivamente, hermano, creo que para todo hay un proceso, ¿sí? No nada más es de decir voy a cambiar esto o voy a cambiar aquello. Siempre es muy importante que cualquier daño o cualquier situación que estemos pasando, siempre tenemos que identificar el origen, ¿sí? Y el proceso del perdón es el siguiente, hermanos. Como primer punto, ¿sí? Es identificar a quienes debemos de perdonar, ¿sí? Como ya lo hemos venido platicando, hermanos, probablemente ahorita pensemos que no tenemos ningún rencor sobre ninguna persona, ¿sí? Pero es importante que nosotros le pidamos a nuestro Dios que nos revele quién es esa persona que nos ocasionó algún daño, ¿sí? Y que hoy por hoy quizás no lo tenemos presente, pero de alguna manera pues es algún rencor que guardamos, ¿no? Y en este punto nos dice cómo podemos hacerlo. Dice reconocer las heridas que nos causaron y que han generado esos malos recuerdos, ¿sí? Tenemos que examinarnos, tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos revele si tenemos algún mal sentimiento, algún rencor con alguna persona, algún amigo, algún familiar, ¿sí? Y es como nosotros nos vamos a poder dar cuenta, hermanos, que tenemos que perdonar, ¿sí? Entonces, muy importante este punto. Sí, así es, hermano. ¿Sí? Sí, así es. Y como punto número 2, aquí tenemos que pedirle al Señor que Él nos revele los sentimientos que nosotros tenemos. Porque a veces creemos, como comentaba mi hermano, que no traemos nada. Digo, no, pues yo no tengo a nadie quien perdonar. Yo no guardo rencor con nadie. Pero tenemos que hacer un análisis de nosotros mismos. Saber desde que nacemos, primaria, secundaria, alguien por ahí nos ofendió y a lo mejor estamos guardando una raíz de amargura ahí, y eso es lo que no nos deja crecer espiritualmente. Pero a lo mejor nosotros no podemos hacerlo por nuestras fuerzas. Recordemos que perdonar también pedimos ayuda de Dios, y tenemos que pedirle al Señor que Él nos muestre, que Él nos revele qué sentimientos tenemos ahí ocultos, qué sentimientos tenemos escondidos, o alguna situación que hayamos vivido, que hayamos enfrentado, no sé, algún dolor, algún odio, y que por ahí está esa herida escondida. A lo mejor, no sé, en alguna parte de la ciudad, cuando estabas pequeño, alguien te traumó, te causó un dolor, y ya no te acuerdas. Pero cuando tú regresas a tu lugar de origen, por así decirlo, si estás viviendo en otra ciudad, si estás viviendo no donde naciste, cuando tú regresas a tu casa, donde tú fuiste pequeño, o donde tuviste esa experiencia, ves a esta persona y te causa todavía un odio, y dices, ay, me acuerdo que era el que me maltrataba, el que me decía de cosas. Tenemos que pedirle a Dios que todas esas personas, esos sentimientos que tenemos, nos los revele, para que podamos realmente poder perdonar, para que podamos decirle al Señor, Señor, porque recuerda que tenemos nosotros que declarar las cosas. Si nada más nos las guardamos y no las declaramos, no pasa nada. Tenemos que declararle y pedirle a Dios que Él nos revele, para que todo ese espíritu que Él tiene venga, y toda esa amargura que tenemos reprimida en nuestro corazón, que tenemos guardado aquí adentro, muy adentro, que a lo mejor ni nos damos cuenta, puedan salir a flote, pueda brotar todo esa amargura que traemos, y así podamos perdonar, podamos saber que eso es un pecado, traer esa amargura, ese rencor adentro. Tenemos que hablarle al Señor, pedirle al Señor en nuestro lugar secreto
que nos revele. Y también podemos hacer una actividad, ¿no? Hacer una lista, a lo mejor cuando tú estás perdonando, hacer una lista y si sabes que, fulanito de tal. Incluso a veces guardamos rencor hasta de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestra hermana que viene a la iglesia. Tenemos que hacer, no sé, si a lo mejor la hermana me hizo una mala cara, o ya no me atendió bien, o mi hermano Nahum por ahí no me saludó y ya me agarré un poquito de odio ahí. Todo tenemos que pedirle al Señor que nos revele, hacer una pequeña lista y decirle: Señor, te entrego esto, te entrego los sentimientos y libérame de todo esto. Ese es el segundo punto del proceso del perdón. Adelante, hermano. Sí, hermano Merced, pues muy importante estos puntos. Y un tercer punto nos dice invitar al Señor a que nos acompañe a entrar a los cuadros de dolor. ¿Sí? Poco a poco vamos a ir descubriendo aquel mal sentimiento o ¿por qué no, hermanos, hasta en una actitud, ¿sí? Nosotros podemos identificar, ¿sí? Una vez que nosotros le hemos pedido a nuestro Dios que nos revele ese sentimiento negativo que tenemos hacia otras personas, ¿sí? Creo que poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que tenemos que perdonar, ¿sí? Porque muchas veces podemos tener actitudes de prepotencia, ¿sí? Pero pues todo esto es originado por algo, hermanos, ¿sí? Podemos tener alguna actitud de celos, ¿sí? Y no necesariamente que a lo mejor eso esté ocurriendo en nuestro hogar, ¿sí? Pero de alguna manera tenemos ese comportamiento. ¿Por qué? Puede ser que con nuestra familia o alguien cercano a nosotros, pues vimos esos comportamientos, ¿sí? Quizás en tiempo atrás alguien quiso humillarnos, ¿sí? Y pues ahora a lo mejor tenemos un comportamiento de prepotencia, de anticiparnos, ¿sí? Tomar una actitud de prepotencia, de soberbia antes de que la otra persona, ¿sí? De que la otra persona quiera a lo mejor imponer ese carácter, ¿no? Esa prepotencia, y que de alguna manera pues nosotros a lo mejor lo llegamos a sufrir, pues como lo hemos comentado, en nuestras casas, en la escuela, ¿sí? En el trabajo, y ahora no nos damos cuenta, pero tenemos esas actitudes quizás, pero es algo que nosotros debemos de pedirle a Dios que nos quite esa mala actitud, ¿sí? Y creo que el punto número 3 nos da la descripción de cómo podemos hacer. No lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas, hermanos, ¿sí? Es muy importante aquí que recurrir a nuestro Dios y platicarle el sentimiento que traemos, o sea, decirle, Señor, revélame cuál es la causa del por qué yo soy así, del por qué tengo este sentimiento de ira, ¿no? De enojo, de ser soberbio, de ser prepotente. O sea, yo no me puedo estar comportando así con la gente allá afuera o con la gente de mi trabajo o con mi propia familia, ¿sí? Te pido, mi Señor, que me ayudes a erradicar toda esta mala actitud que yo tengo, ¿sí? A eso nos hace referencia, hermanos, este tercer punto. Amén, hermanos, sí, así es. Y para que nosotros podamos seguir con este proceso, ya que le pedimos al Señor, tenemos que aceptar también su perdón, tenemos que recibir el perdón de Dios, tenemos que tomar la decisión, porque realmente el perdonar es una decisión de nosotros. Y cuando nosotros decidimos perdonar, también tenemos que recibir el perdón que nos da Dios.
Así como decía mi hermano, en nuestras propias fuerzas no lo vamos a hacer. Si tú dices, bueno, ya te perdono y ya, no, como dicen allá afuera en el mundo, tú no te preocupes, tú síguele, la vida sigue, vamos para adelante, ya pasó. No se trata del ya pasó nada más. Tenemos que aprender nosotros a recibir nuestro perdón, a recibir el perdón que proviene de Dios y decirle, yo quiero recibir tu amor, Señor Jesús, yo quiero recibir tu perdón, Señor Jesús, para poderlo dar, porque si tú no recibes, no puedes dar un perdón. Tienes que recibir, aceptar esa condición que dio Jesús, de que murió en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, por todo, para santificarnos. Tenemos que recibir el perdón y tenemos que decirle, Padre, yo decido perdonar a fulano, yo decido perdonar a sutano, a pesar del dolor que me provocó, a pesar de la herida que me haya hecho, yo decido perdonarlo, porque tú has dado la vida por mí, tú me has perdonado, tú me has cambiado. Tenemos que declarar y tomar la decisión de perdonar, pero para poderlo hacer, tenemos nosotros que recibir el perdón de Cristo, porque tú no puedes dar algo que no has recibido. Si tú ya recibiste el perdón de Cristo, ya podemos dar el perdón, pero si tú no lo recibes, no tomas el estandarte de la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz, tampoco vas a poder dar el perdón. En tus propias fuerzas no lo vas a hacer. Tenemos que tomarlo de la mano de Dios, tenemos que tomar la cobertura del Señor para poder estar dentro de su voluntad, para que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que nosotros perdonemos. ¿Para qué? Cuando nosotros decidimos perdonar y recibimos el perdón, es un bien para nosotros, no para la otra persona, porque a lo mejor la otra persona ya ni se acuerda que te hizo daño y tú ahí traes esa amargura y dices, no, pero es que decía el Señor Jesús que hasta el pensar mal ya estás pecando, un pensamiento malo ya estás pecando. Tenemos que cambiar esa actitud, tenemos que perdonar para nuestro propio bien. Yo escuchaba por allá una vez a un predicador, decía, la falta de perdón es como cuando tú te estás tomando porciones de veneno todos los días. Tú te tomas el veneno y tú esperas que aquella persona se muera. No, hermanos, lo que va a pasar es que tú te vas a morir porque tú te estás tomando el veneno. Aquella persona no, ya está, ni se acuerda. Pero tenemos que recibir el perdón de Dios para nosotros poder perdonar, como punto número 4. Adelante, hermano. Sí, punto número 5, arrepentirnos. Algo muy importante, hermanos, y una etapa del proceso que tiene mucho impacto. El arrepentimiento se dice fácil, ¿sí? Como ya lo ha mencionado mi hermano Merced, no nada más es de decirlo de labios para afuera, ¿sí? Ya te perdono y pues no pasa nada, ¿no? No, todo lo contrario. Tiene que, como todo, tiene que ser un perdón, un arrepentimiento genuino, algo que te libere, que tú sientas desde el fondo de tu corazón, tú sientas que te has liberado, ¿sí? Que te has liberado de una esclavitud, de algo que no te dejaba ser feliz. Y que ahora, hermanos, el haberle pedido a nuestro Señor que nos revelara, ¿sí? Y que nos ayudara a perdonar, en el arrepentimiento nosotros vamos a poder sentir esta liberación. Vamos a sentir como una carga, un dolor espiritual que nosotros traíamos, ahora ya no lo vamos a sentir, ¿sí? Pero es muy importante el arrepentimiento, hermanos, y nada es con nuestras fuerzas, insisto, es pedirle a nuestro Señor que nos ayude a tener ese arrepentimiento genuino, ¿sí?
en la descripción de esta etapa, hermanos, del proceso de arrepentimiento. Dice, de todo pecado y de todo lo que hemos sentido, pensado y dicho contra la persona que nos hirió, desatarla de toda expectativa, juicio, maldición y rechazo que hayamos puesto sobre ella, y declararla libre en el nombre de Jesús, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? Y aquí también podemos ver que cuando nosotros guardamos un rencor, pues podemos decir muchas cosas. Aparentemente no ocasionamos ningún daño, pero con nuestras palabras, hermanos, declaramos nosotros, ¿sí? Y en ese enojo nosotros podemos hasta maldecir a la persona. Entonces, como hijos de Dios, creo que no es bueno que nosotros tengamos este sentimiento, ¿sí? Y el que hagamos una declaración negativa hacia nuestro prójimo. Por eso es muy importante arrepentirnos, para que todo esto que declaramos en un momento dado no tenga ningún efecto, hermanos. Y esto me lleva a comentarles acerca del libro de Lucas, en el capítulo 6, 32. Hermanos, a mí me gusta mucho este versículo porque tiene mucha razón, hermanos. Toda escritura de la Biblia es palabra divina, ¿sí? Pero escuchen lo que dice Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y es muy cierto, hermanos, creo que no tiene ningún mérito el hecho de que nosotros amemos a una persona que también hace lo mismo con nosotros, ¿sí? Creo que el perdón va un poco más allá, ¿sí? Y el ser hijos y el declarar que somos hijos de nuestro Dios, de nuestro Creador, ¿sí? Nos lleva a que tengamos este sentimiento, hermanos, de amar a nuestros enemigos, ¿sí? Porque como lo dice el versículo, ¿qué mérito tiene amar a alguien que nos ama? Pues realmente estamos haciendo lo mismo. Nosotros no estamos dando no estamos haciendo algo extraordinario, ¿sí? Tenemos que pensar de esta manera, hermanos, ¿sí? Nos ayuda bastante a tener una buena comunión con nuestro Dios, el hecho de siempre querer agradar a nuestro Dios, ¿sí? Esto no implica que nosotros estemos siendo pisoteados, ¿sí? Algo que me gustó lo que comentó mi hermano Hugo en la clase anterior, fue que pues derivado también de lo que estoy comentando, de que no tiene ningún mérito el amar a alguien que también nos ama, pues es que nosotros amemos aún así a nuestros enemigos, ¿sí? Eso nos va a hacer mejores personas, hermanos. Adelante, hermano. Amén, sí, así es, hermano. Bueno, el punto número 6 es renunciar a las mentiras que creímos que eran verdad. Porque cuando tenemos una situación que hemos vivido, creemos que esa situación va a ser verdad para siempre, ¿no? Y el enemigo ahí nos va a atacar. Sin embargo, nosotros tenemos que renunciar a eso, porque nos podemos creer que a lo mejor, si un ejemplo sencillo es, si alguien por ahí en la calle te ve y aunque no te conozca, te dice una maldición o te habla mal de alguien, y te sabes qué, la persona fulana es así, esta persona se comporta de cierta manera porque él es así, y nosotros a veces creemos esas mentiras, o le llegamos a tener cierto rencor a esa persona por esas mentiras que nos dicen cuando no es así, o cuando otros vivieron esa situación
y nos las hacen creer a nosotros, o nosotros vivimos esa situación y nos formamos una imagen de esa persona y se la vamos por ahí contando a otros, ¿no? Tanto de nuestra propia experiencia o de nuestra vida con Dios, de algún hermano o algo, o también de las personas. El diablo, recuerden que él es el amo y señor de las mentiras. Dice la Biblia que él vino a robar, a matar y a destruir. Y si nosotros creemos esas mentiras, no va a haber un verdadero perdón. Tenemos que renunciar, así como en el arrepentimiento renunciamos y nos liberamos de toda ligadura mental. También en este tiempo, en este punto número 6, tenemos que renunciar a esas mentiras que nos quiere poner Satanás en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer como punto número 6, porque nosotros tenemos que estar siempre pensando con la mente de Cristo, en la voluntad de Cristo. Tenemos que estar siempre creyendo que todo lo que proviene de Dios, lo que Dios hace es para bien de nuestras vidas. Tenemos que estar dentro de su cobertura, y para estar dentro de su cobertura tenemos que renunciar a esas mentiras, porque el diablo es lo que va a atacar, siempre va a atacar nuestra mente y se va a ir sobre nuestras mentiras. Ahí nos va a atacar siempre Satanás, para que nosotros podamos hacer realmente todo el proceso correcto. Es necesario renunciar a todas esas mentiras, aunque creamos que eso es verdad. Recordemos lo que decía mi hermano Benjamín: aún perdonar a nuestros enemigos. Recordemos el versículo que decía de Lucas. ¿Qué tiene de valor que nosotros amemos a las personas que nos aman? ¿Qué tiene de valor que nosotros ayudemos solamente a las personas que nos ayudan? No hay ningún valor en eso, no hay ningún provecho en eso. Recordemos que tenemos que amar a nuestros enemigos, y es como una regla de oro que Dios nos pone. Es lo que tenemos que hacer, renunciar. Ese es el punto número 6. El punto número 7, continuamos con mi hermano, con mi hermano Benjamín. Ahorita vamos a contar con el punto número 7, pero tenemos que renunciar a todas las mentiras que nos pone Satanás, porque si no vamos a caer dentro de su engaño, dentro de su mentira. Yo los invito, hermano, que hagamos este proceso, lo analicemos. Cada proceso, cada punto es importante. Si puedes irlos anotando en tu casita, de qué manera tenemos que hacerlo, porque es realmente bien importante terminar todo este proceso, hermano. Continuamos con el punto número 7, que es renunciar a todo espíritu que se haya aprovechado de la puerta que teníamos abierta. Cuando tuvimos resentimiento, amargura, contienda, pleito, mentira, engaño, confusión, soberbia, todo lo negativo, hermanos, debemos de renunciar, ¿sí? Porque ciertamente, como lo describe este punto, ¿sí? Abrimos puertas al enemigo, permitimos que malos espíritus entren a nuestras vidas. Y como hijos de nuestro Señor, no tenemos que permitir eso. Por lo tanto, tenemos que, como ya lo hemos venido estudiando, tenemos que arrepentirnos, tenemos que renunciar a las mentiras, tenemos que renunciar a todo espíritu negativo. Hermano Merced. El punto número 8 es renunciar y romper el ídolo falso. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, al igual que cuando renunciamos a las mentiras, el diablo nos pone situaciones y nos formamos cierta imagen de una persona. Por ejemplo, en casa, cuando estamos en casa y tenemos, no sé, a la figura paterna y materna, siempre creemos que el papá es rígido, el papá es fuerte, el papá nos va a regañar, o la mamá luego nos dice: es que si te portas mal le voy a decir a tu papá, y nos formamos esa imagen de un papá fuerte, de un papá que nos va a golpear, que nos va a lastimar, que si hacemos algo mal. Nosotros
De la misma forma, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos daña en nuestra, no sé, en nuestro cuerpo, nos pone algún apodo en nuestra mente, esa persona que nos hirió, nos formamos ese ídolo. Esta persona es así, siempre es bien abusadora, nomás me quiere para estarme molestando. Y nosotros tenemos que renunciar y romper ese ídolo falso que nos hemos creado. Todo se trata de renunciar. Después del arrepentimiento tenemos que renunciar a lo que seamos, a las mentiras, a lo que sea mi hermano, a todo espíritu que se haya querido alojar, que le hemos querido dar un derecho legal en nuestras vidas. Y de la misma forma tenemos que renunciar y romper ese ídolo falso que nos hicimos en el momento que esa persona nos lastimó, en el momento en que nosotros mismos causamos ese ídolo, esa imagen de esta persona, ya sea papá, mamá o algún familiar, algún amigo cercano, un amigo de la niñez. Nos formamos y se nos queda ahí. Nosotros tenemos que decirle: Señor, yo renuncio a este espíritu, yo renuncio a esto que me está atormentando, a esta amargura, a este resentimiento, a este dolor. Yo renuncio y los echo fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que nosotros renunciemos, tenemos que atarlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Ese es el punto número 8 en el que tenemos que llevar este proceso del perdón. Hermano. Punto número 9. Pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Donde hubo tristeza nos dé gozo. Donde hubo enojo y odio nos dé amor. Hermanos, no olvidemos que la falta de perdón, el rencor que tengamos hacia otros hermanos, hacia otros familiares, hacia otros amigos, no trae nada bueno, todo lo contrario, hermanos, trae una falta de crecimiento, una falta de comunión con nuestro Dios. Los cielos no se abren, no hay bendición en nuestra vida, ¿sí? Entonces tenemos que buscar, ¿sí? Tenemos que buscar que se dé el perdón, ¿sí? Y pues en todo este proceso, hermanos, tengamos presente que va a ser nuestro Dios quien nos va a acompañar, ¿sí? Siempre tengamos presente que con nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr, ¿sí? Por lo que es importante que lo hagamos con la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Sí, así es, hermano. Y como todo este proceso, siempre tenemos que terminar dándole gracias al Señor, alabando su nombre, para que este proceso sea completado ya cuando el Señor nos realmente sentimos su presencia, cuando sentimos que Él ya nos llena de su Espíritu Santo. ¿Qué hace? Automáticamente nuestro cuerpo, ¿qué hace? Alaba a Dios, da gracias a Dios. Tenemos que cerrar este proceso dando acción de gracias, cantando salmos, reconociéndolo, la majestuosidad de Dios, dándole alguna alabanza. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados de esta amargura que traemos. El proceso del perdón es una liberación de nosotros, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Este proceso de perdón no es para la otra persona, es para nosotros. Nosotros vamos a perdonar a las otras personas, nos vamos a perdonar a nosotros mismos y en algunos de los casos también perdonar o restablecer nuestra comunión con Dios. Este proceso de del perdón, que conlleva estos 10 pasos que te hemos mencionado, hermano, termina y concluye dándole acción de gracias al Señor, pidiéndole al Señor que Él nos llene con su Espíritu. Y cuando sintamos esa liberación, porque realmente es una liberación a nuestro cuerpo, una liberación a nuestra alma, y va a ser doloroso, a veces hay situaciones que dices, nosotros en nuestra naturaleza humana decimos, es que eso es imperdonable, no le puedo perdonar que me haya eso. Pero realmente con la ayuda del Señor todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Y nosotros tenemos que
terminar dándole acción de gracias a nuestro Dios y dándole alabanza a nuestro Señor. Todo esto es bien importante, varón vencedor, que tú tomes nota si estás atravesando, si realmente traemos por ahí, pero yo creo que todos nosotros aún podemos traer alguna raíz de amargura que no hemos sanado, podemos traer un resentimiento por ahí que no hemos sanado, que a lo mejor está muy oculto dentro de nuestro corazón, pero por eso es este proceso, para que Dios empiece por revelarnos lo que traemos muy dentro, ahí oculto, ahí en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, y como decía mi hermano Benjamín, no nos deja crecer espiritualmente. Mientras traigamos esa raíz ahí, a lo mejor nosotros ni nos damos cuenta, podemos decir, no, pues es que yo no tengo nada que perdonarle a nadie, yo ya perdoné a todos, pero algo por ahí está deteniendo tu crecimiento espiritual, algo por ahí. Es por eso que Dios ha hablado y Dios habla, y si Dios nos ha mandado este mensaje de un proceso, de la manera de perdonar, es porque Él sabe que tenemos algo, Él sabe que traemos por ahí algo, y qué mejor que hacerlo bajo su cobertura, qué mejor que hacerlo bajo la ayuda del Señor, confiar en el Señor y creer la palabra donde dice, si tú no perdonas, tampoco mi Padre que está en el cielo te perdonará. Tenemos que tomarnos la palabra del Señor en serio, porque es una liberación para nosotros mismos, es una fuente de crecimiento espiritual. Al momento en que tú liberas, en el momento en que tú perdonas, te llenas del Espíritu Santo, te llenas del Espíritu de Dios y alabamos al Señor. Es bien importante que nosotros hagamos este proceso del perdón paso por paso, para que podamos sanar nuestra alma, no para liberar al otro, es para liberarnos a nosotros mismos. Hermano, una conclusión final. Sí, hermano Merced, pues la verdad es que es un tema bastante importante, va a ser de mucho beneficio para nuestras vidas, ¿sí? Y concluyo con lo siguiente. El testimonio pues es muy importante, pero muchas veces no es gritarlo a los cuatro vientos, ¿no? La gente se va a dar cuenta que hay un cambio en nosotros y nos va a preguntar, y qué mejor el poderle hablar de las experiencias del perdón de manera personal, y que de alguna manera tenga también un impacto en la vida de nuestro hermano, de nuestro prójimo, ¿sí? Y aquí, para finalizar, hay unos puntos muy importantes, ¿sí? que nos recomiendan. Dice, importante tener en cuenta, no debemos decirle nada a la persona que hemos perdonado. El perdón es un asunto entre Dios y nosotros, ¿sí? Como lo comentaba, hermanos, creo que nuestra actitud va a hablar por nosotros mismos, ¿sí? La persona que está a nuestro lado, nuestros amigos, nuestra familia, se va a dar cuenta de este cambio, ¿sí? Y es cuando nosotros debemos de aprovechar. Pero de inicio tenemos que considerar que esto es algo personal, es algo entre Dios y nosotros, ¿sí? El otro punto que también tenemos que considerar es esperar resultados positivos entre nosotros por haber perdonado. Con el tiempo podremos pensar en esas personas sin tener dolor, enojo, resentimiento, y podremos estar con ellas sin reaccionar negativamente. Esto, hermano, nosotros mismos lo vamos a comprobar, ¿sí? Esperemos a que se presente esta conducta positiva en nosotros. Después nos vamos a percatar que no tenemos ya ningún resentimiento. Otro punto, aunque el perdón libera a la otra persona, no podemos desanimarnos si no vemos algún cambio en ella. Debemos seguir orando por los que hemos perdonado y renovar continuamente nuestra mente. Es muy importante, hermanos, ¿sí? Este último punto que nos cita aquí
el punto muy importante que debemos de tomar en cuenta. Nosotros, si no vemos algún cambio en otra persona, no lo esperemos. Lo importante es que nosotros nos hayamos liberado de esa carga. Y con esto concluimos, hermanos amados. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a todos mis hermanos que hacen posible esta transmisión. Y si me permiten, hermanos, voy a hacer una última oración dándole gracias a nuestro Dios, porque como ya lo vimos, en cada proceso al final hay que dar gracias a nuestro Dios, porque por Él se ha logrado todo, ¿no? Amén. Amado Padre, gracias le damos en esta hora por su bondad y su misericordia, amado Padre precioso. Bendecimos su nombre y declaramos que usted es nuestro Dios, nuestro Creador y Dador de vida. Usted es nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, el que lucha por nuestras batallas y nos da la victoria. Usted es el que nos limpia y perdona todos nuestros pecados, los borra y los coloca en lo profundo del mar. Gracias, amado Padre precioso. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias damos. Gracias, hermano Benja. Un gusto, un placer compartir la palabra del Señor a nuestros varones vencedores que nos están viendo. Es de verdad muy gratificante y los seguimos invitando, hermanos, que se conecten a cada una de nuestras transmisiones. Ahí nomás como un pequeño recordatorio, empezamos los días lunes con oración y avivamiento. Vencedores, que este día nos tocó cambiarlo, pero esperemos que retorne a los días miércoles. De ahí tenemos los sábados, Iglequit, a las 11 de la mañana para los más pequeñitos de la casa. Tenemos Jóvenes en Acción, con temas relevantes para, si tienes algún joven, amado varón vencedor, te invitamos a que lo conectes, le mandes, compartas la publicación. Y cerramos los domingos con nuestra transmisión Avivando Nuestra Ciudad. A las 11 de la mañana te esperamos aquí en nuestras instalaciones. Si tienes la oportunidad de estar aquí en Avenida Cuauhtémoc, frente a una tienda muy departamental muy conocida. Y si no te es posible venir, presentarte con nosotros, a las 8 de la noche por Facebook o YouTube, te esperamos para que sigas formando parte de este avivamiento aquí en la ciudad de Acapulco. Y recuerda, varón vencedor, que somos varones, somos vencedores y estamos avivando nuestra ciudad. Bendiciones.